Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Los saluda la profesora Nancy Estela Obando, muy complacida de seguir apoyando esa formación escolar desde casa. En esta primera guía de ciencias sociales vamos a abordar un tema muy relacionado con la anterior guía institucional, el manual de convivencia. Seguiré evaluando de manera integral desde el ser, desde el hacer y desde el saber. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. El tema que vamos a abordar entonces, o el eje temático que vamos a abordar, es la norma. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de la norma y la norma en los diferentes espacios de nuestra vida cotidiana. Recordemos también que para este primer periodo, ¿sí? Porque en este año vamos a tener 3 periodos. En este primer periodo tenemos como excusa pedagógica, con una sana convivencia y una activa participación, la paz vamos alcanzando. Este primer periodo que ya inició el 1 de febrero y se extiende hasta el 7 de mayo. Teniendo entonces claro estos temas, este primer tema de la norma y que está muy relacionado con el manual de convivencia, con nuestros deberes, con nuestros derechos, con el respeto y obviamente todo eso encaminado pues a una convivencia sana. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Entonces vamos a iniciar con los objetivos de la clase, que en este caso serían identificar el proceso histórico de la norma, reconocer la importancia de la norma en los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos de manera cotidiana y por último, identificar algunas normas de bioseguridad en diferentes labores. Esta palabra que ya prácticamente la tenemos en todos los espacios. Como primera medida, entonces, vamos a reconocer, ¿sí?, que la norma es prácticamente como unas reglas o leyes que se deben adoptar o seguir para que las personas asuman un comportamiento adecuado frente a la convivencia. La norma es propia del ser humano. Solamente los seres humanos tenemos entonces esas normas o esas reglas a seguir cuando estamos en comunidad. Eh, la norma entonces se establece, ¿sí?, desde épocas muy primitivas, desde que el hombre empezó a relacionarse con sus semejantes y el objetivo de ellos crear sus normas, por más sencillas que sean, era entonces vivir en armonía y justicia con sus semejantes, ¿sí? El ser humano, desde que, desde que empezó entonces a relacionarse con otros, por allá en la época primitiva, entonces estamos hablando del Homo sapiens, cuando ya se organizó en aldeas, en una comunidad ya sedentaria, ¿sí? Entonces ve la necesidad de organizarse para cumplir unos objetivos también colectivos. Entonces se organizaban para, para cazar, se organizaban para pescar, se organizaban para recolectar frutos, trabajaban en equipo, cada uno cumplía con una función supremamente importante y al final obtenían unos resultados y ellos se repartían de manera equitativa todos estos logros, ya sea en la casa, entonces se repartían este animal en presas muy, muy equitativas para ellos. Normas tan básicas como, por ejemplo, respetar el espacio de su vivienda, ¿sí?, fueron esas primeras que empezaron a surgir desde épocas primitivas. Estas normas, obviamente, con el pasar de los años, con ya la formación de civilizaciones ya mucho más organizadas, como Mesopotamia, como Egipto, como India, aquí también en América, entonces podemos hablar de los incas, de los mayas, de los aztecas. Cuando ya el ser humano se organiza y crea pequeñas ciudades, entonces ya ve
la necesidad de crear normas mucho más complejas, por así decirlo. Recordemos por allá en Mesopotamia el famoso código Hammurabi, que de hecho tiene unas reglas o unas normas bastante estrictas, ¿sí? Bastante estrictas, donde inclusive la pena de muerte estaba presente, la ley del talión, ojo por ojo. Entonces, ya con esa evolución social, ya esas normas también fueron cambiando. Obviamente, paralelo a eso, también fueron surgiendo, por supuesto, los derechos, porque entonces no solamente hablamos de deberes, sino también de derechos. Todo encaminaba a una convivencia, que es en sí lo que de pronto todo se apunta a todo esto, a una sana convivencia. Por lo tanto, las normas son supremamente necesarias en los diferentes espacios. Tanto así que entonces vemos precisamente que hay normas de acuerdo a los espacios en que nos desenvolvemos. En nuestro hogar existen normas muy básicas, donde todos debemos participar para que ese espacio sea agradable, para que ese espacio sea limpio, todos colaboramos, todos participamos. En el colegio también encontramos unas normas para que todo funcione de la mejor manera. En la calle, las personas que somos peatones o las personas que de pronto manejan algún tipo de vehículo también deben de seguir unas normas, el uso del puente peatonal, estar atentos al cambio del semáforo, usar el casco para los motociclistas, bueno, una cantidad, el seguro obligatorio de los vehículos, todas estas normas son supremamente importantes, ¿verdad? Ahora, aquí en Colombia, cuando hablamos de normas, también tenemos que hablar de un documento supremamente importante que es nuestra constitución política. Nuestra constitución política o Carta Magna. Ahí entonces se recoge como ciudadanos colombianos una serie de derechos, también estamos hablando de deberes, y por encima de esta constitución entonces no hay ningún otro documento, ni manual de convivencia, ni de pronto leyes de tránsito que estén por encima de este documento. Nuestro documento que nos cobija, donde podemos ir y consultar nuestros derechos y nuestros deberes como colombianos, entonces estamos hablando de la Constitución Política de 1991, que más adelante entonces también vamos a ojearla un poquito. Vamos entonces también a resaltar una palabra muy importante que, que la hemos escuchado mucho, pero en realidad viene de mucho tiempo atrás, que es la bioseguridad. La bioseguridad la hemos escuchado debido pues a la emergencia sanitaria del COVID, por supuesto, el uso del tapabocas, el lavado continuo de las manos, el distanciamiento, pero en realidad la palabra bioseguridad ya está implementada aquí en Colombia y en el mundo entero, específicamente para las personas que trabajan o que ejercen alguna labor donde pone en riesgo su seguridad, ¿sí? Entonces vamos a colocar un ejemplo. Las personas, los bomberos cuando van a atender una emergencia, pues ellos tienen que utilizar unos elementos de bioseguridad que le permitan proteger en suma medida su vida. Entonces, claro, hay que usar un casco, hay que usar un traje especial, ¿sí? Que de pronto no ponga en riesgo más su seguridad al acercarse de pronto al fuego, ¿sí? También entonces podemos hablar de las personas que trabajan en una obra de construcción, por ejemplo, nuestro colegio que está ahorita pasando por esa gran bendición de ser transformado para tener unos espacios mucho más agradables. Todas esas personas que trabajan allí, desde el albañil hasta el ingeniero, tienen que utilizar elementos de bioseguridad, el casco, sus botas, porque no sabemos de pronto algún elemento que se caiga y entonces puede ocurrir un accidente. Esos son elementos de bioseguridad. Las personas que trabajan con químicos, de pronto haciendo algún tipo
de sustancia peligrosa deben de utilizar elementos de bioseguridad, su tapabocas, de pronto alguna especie de mascarilla para proteger la piel si tiene algún contacto con estos químicos. Entonces, esos elementos de bioseguridad hacen parte también de unas normas, hay que seguirlas muy al pie de la letra para evitar de pronto cualquier accidente. Mis niños, espero que esta pequeña información haya sido de gran ayuda. A continuación, entonces vamos a realizar una pequeña actividad que aquí mismo se los voy a compartir. Y pues ustedes saben que cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos para colaborarnos, para servirnos. Les agradezco muchísimo su amable atención y espero pues esta información haya sido de gran utilidad. Dios les bendiga, sigan cuidándose mucho, cuidando de sus familias y espero muy pronto vernos en la presencialidad. Hasta luego.